Revista de prensa en directo América de France 24. Ya está conmigo en el estudio Rosa Pérez Mateu. Rosa, muy buena mañana de viernes, bienvenida. Vamos a abrir entonces esta revista de prensa con un texto de opinión publicado en el New York Times, escrito por Wei Wang. Él es investigador de gobernanza global, además miembro del Partido Comunista y ex redactor, jefe del Global Times, el periódico oficialista y nacionalista de China. Rosa, el artículo se titula ¿Por qué el pueblo chino ya no admira a Estados Unidos? ¿Por qué? Buenos días, Raúl. Bien, pues Wei Wang, desde Beijing, escribe este texto en que compara la situación actual con la de los años 90, cuando él era estudiante universitario, y dice: en ese momento mi generación admiraba a China. Explica anécdotas como con sus compañeros de universidad, dice, sintonizábamos Voice of America para escuchar las noticias de Estados Unidos y del mundo y perfeccionar nuestro inglés. Dice, acudíamos en masa a las conferencias que daban profesores estadounidenses cuando venían de visita al campus y, en definitiva, dice, era un momento emocionante porque China salía del aislamiento y de la pobreza y miraba hacia el futuro estudiando, por un lado, la economía de mercado, por otro, la igualdad y, cito textualmente, otros valores que hicieron grande a Estados Unidos, ¿no? Así es, Rosa, pero también el autor explica que esta admiración por Estados Unidos se perturbó. Así es, y entre otras cosas cita pues las guerras de Estados Unidos en el extranjero, políticas económicas imprudentes o un partidismo destructivo. Pero para mencionar algunos de los momentos precisos a los que hace referencia Wei Wang, por ejemplo, el bombardeo que fue calificado por Washington de accidental de la embajada china en Belgrado en 1999. Por otro lado, dice, ya en 2003, cuando muchos chinos ya tenían televisión, dice, todos pudimos ver la carnicería que significó la invasión estadounidense de Irak basada en pretextos falsos. Dice, en 2008 China tuvo que defenderse de la crisis de las subprimes que, digamos, dejó a millones de chinos sin empleo. Por otro lado, cita el momento en que Obama se embarcó en el llamado giro hacia Asia, que, cito textualmente, nos dice Wei Wang, percibimos como un intento de aliar a nuestros vecinos contra nosotros. Por otro lado, la guerra comercial declarada por Trump o el asalto al Capitolio, que fue algo, según califica el autor, que fue visto como vergonzoso desde China. Bueno, y finalmente lo que vimos recientemente, ¿no? La visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán. Exacto, y lo menciona un poco como la gota que colma el vaso. Dice, solo ha decepcionado aún más a muchos chinos que lo vieron como una violación de los compromisos de Estados Unidos sobre Taiwán. Dice, sin embargo, los estudiantes chinos todavía quieren ir a estudiar a universidades de Estados Unidos, pero cuando lo hacen temen la violencia armada, por otro lado, los ataques de odio antiasiáticos o ser etiquetados de espías, todo otro tema aparte que a veces hemos mencionado también. Dice, en resumen, una vez buscamos aprender de los éxitos de Estados Unidos, ahora estudiamos sus errores para poder evitarlos. Rosa, ¿y qué dice del rumbo de China? Dice que también necesita cambiar, que sin embargo muchos chinos están contentos con la situación actual de su país y pone de ejemplo la forma como la población china alaba la política de cero COVID emprendida por las autoridades de Beijing para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, dice, China no debería excusarse en los problemas internos que tiene Estados Unidos para evitar así las reformas internas. Dice que Beijing debería responder con más calma y de forma más constructiva a las críticas que vienen desde el exterior sobre temas como la política comercial o los derechos humanos. Dice, en relación a, al vínculo que deberían tener Washington y Beijing, que algunos de los mayores desafíos que afronta el planeta en este momento necesitan de la cooperación entre ambos. Pero eso no significa que China tenga que seguir a Estados Unidos por el precipicio. Rosa, y el South China Morning Post dice que informa de futuras visitas a Taiwán. Eso es, y este medio explica que a pesar de las advertencias de Beijing, que dice que los políticos extranjeros no deberían seguir el ejemplo de Pelosi, de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ¿no? Dice, aún así hay miembros del Parlamento alemán, miembros de del Parlamento de la Unión Europea que han declarado que aseguran que van a visitar Taiwán en los próximos meses, ¿no? Dice, aún así Bruselas, en referencia más bien a la Comisión Europea,
al ramo ejecutivo, dice, intenta mantenerse al margen de esta polémica, por un lado porque lo ve como un asunto entre Washington y Beijing, por otro lado porque están muy ocupados con el tema guerra en Ucrania y por otro lado dice también por este desierto estival del hemisferio norte, ¿no? Que dice siempre pausa un poco las relaciones exteriores de la Unión Europea. Y finalizamos, Rosa, con una imagen del Global Times antes de despedirla. Eso es con una imagen de Deng Xijun hecha un poco para la ocasión, en la que vemos aquí un mapa de China con la isla de Taiwán haciendo de I de China y con, digamos, el texto "Ni un pedazo puede quedar atrás". Rosa, muchísimas gracias como siempre por toda la información. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes con más de Revista de Prensa. Pasamos a saludar a nuestra primera invitada del día.